ayudas a mitigar las fricciones que siempre van a existir, como cualquier otra familia, ¿no? O sea, en cualquier familia vamos a tener fricciones y vamos a tener mecanismos de cómo podemos solucionar nuestros problemas, ¿no? Entonces el Family Office también a veces se convierte en eso. O sea, además de tener, ¿cómo se llama? Capacidades técnicas, pues sí también tienes que tener capacidades emocionales importantes para poder apoyar a las familias, a las personas. ¿Cuál sería para ti, Alejandro, en este aprendizaje tuyo como ejecutivo, los puntos finos que hay que cuidar para que todo se haga bien? Uy, buenísima pregunta. Eh, Uno es la comunicación, dos es la comunicación, tres es la comunicación. Como tú señalaste ahorita, cada vez que tú, Alejandro Basúa, haces algo por el Family Office en el terreno institucional, le estás enviando un mensaje a todos los descendientes de cómo se hacen las cosas para que cuando las hagan ellos, los hagan bien también. Vamos a empezar, Alex, porque como te decía ahorita, todo lo que tú nos ayudes a definir, a platicar, a compartir, le va a ser muy útil a mucha gente, ¿eh? Cuando te escuchen, lo que tú les comentes aquí les va a servir muchísimo a sus respectivos negocios o empresas o como se encuentran dentro de su actividad. Son consejos muy buenos, ¿ok? Bueno, Ok, perfecto. mira Alejandro, platícanos primero qué es un family office. O sea, sí, defínenos un poquito para aprender con lo que tú nos digas, ¿qué es un family office? Mira, un family office es una oficina patrimonial en donde una persona física o una familia eh, 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 gestionan su patrimonio dentro, digamos que en casa, ¿no? Ok, Eso prácticamente ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que aquí primero después de haber establecido una serie de pasos, que dentro de estos pasos pues puede ser el primero es o sea, la visión de la familia, a dónde quieren ir, qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer. Todo eso se traduce en una serie de acciones que nos llevan a establecer una política de inversión, nos llevan a establecer una estrategia de inversión del patrimonio. Y además de todo eso, dejando de lado el tema de inversiones, tiene que ver también con ciertos servicios que se ofrecen tanto a una familia como a la organización también que ellos detentan, ¿no? O sea, es oye, decir, oye, si tienen una empresa operativa, ajá. y hay ciertos servicios que requieren que pueden ser compartidos, pues también eso se gestiona dentro de un family office. ¿Dónde hacen el match las necesidades desde el punto de vista de su empresa, que es el negocio con ellos trabajando también a lo mejor ahí, pero dónde hacen match tú como patrimonial y la empresa? ¿Cómo se establecen los vínculos? Pues mira, digo, está el típico gráfico de los tres diagramas de Venn que intersectan, ¿no? Que hablan de la empresa, la familia y la propiedad. Ajá. Entonces, yo creo que lo que te refieres, Sergio, es qué es lo que une el patrimonio Sí. con la empresa, ¿no? Y la familia además, pues es justamente la propiedad de la misma. Y en esa propiedad, es decir, todo lo que va resultando de esta empresa operativa, que puede regresar a través de dividendos o de ahorros que vayan llegando a la familia, utilidades, esas utilidades pues se van reinvirtiendo en otros proyectos o en otro tipo de inversiones que continúen nutriendo, digamos, el ecosistema de estas personas, ¿no? Ok. Y de la organización por sí misma. Ahora dime una cosa, Alejandro. En tu experiencia, que ya tienes muchos años trabajando con varios proyectos de este tipo en México, Ujú. en tu experiencia, Alejandro, ¿esto se ha convertido en una necesidad para las empresas, para las personas que patrimonialmente tienen los recursos como para llevarlo a cabo? ¿Es una necesidad que está ahí o pueden vivir sin eso?
Yo creo que, o sea, todos podemos vivir sin muchas cosas, ¿no? En la vida. Y creo que es una buena práctica. Independiente, mira, lo que pasa es que también el family office se ha desvirtuado un poco, ¿no? En el tiempo, ¿no? Y, y a final de cuentas, siempre que tengas una serie de reglas, de, de principios, de valores, sea, y tengas un espacio donde los puedas, uno, resguardar, dos, promover o fortalecer, y tres, ponerlos en acción. Eso a final de cuentas se convierte en un familiar. Entonces, es donde no, porque no solamente tiene que ver con el patrimonio económico, tiene que ver con un patrimonio cultural, tiene que ver con el legado de una familia, eh, y todo eso se tiene que resguardar en algún lado, y no siempre es en la empresa operativa. La empresa operativa se dedica a su negocio, ¿no? Entonces, ¿dónde haces todo lo demás? ¿Dónde formas a los miembros de la familia? ¿Dónde vas estableciendo la planeación y sucesión de las siguientes generaciones? Este, Esas prácticas son las que están, digamos que integradas dentro de un family office, ¿no? Ahorita me dice, pues, ¿qué es un family office? Pues es una serie de servicios diferentes entre los que principalmente se gestiona un patrimonio económico, pero también se gestiona todo el patrimonio de la familia que tiene que ver con la sucesión, con el legado, con la preservación de la cultura, de la visión y con la intención del impacto que quieren estas familias lograr en el tiempo, ¿no? Entonces, fíjate, con todo lo que tú nos mencionas, atrás de esto, de una decisión de este tipo, de crear una organización como la que tú diriges, antes de eso debió haber habido una serie de acuerdos, debió haber habido una serie de condiciones, como mencionaste tú, de valores, mencionaste también ahorita a dónde queremos llegar como personas, miembros de una familia. Todo esto que mencionaste son los ingredientes básicos, indispensables, para luego decir, bueno, vamos a crear nuestro family office, Así ¿verdad? es, Ok, así es. ahora, me imagino que en ese proceso de construcción y luego de llegar a la conclusión de tener una oficina familiar, antes de eso, me imagino que primero debe haber una persona, por supuesto, dentro de la familia, uno o dos o tres, no sé cuántos, depende del tamaño, que tengan esa vocación y que tengan ese, vamos a, ese convencimiento, eso, estar seguros de que eso es necesario. Platícame un poquito de eso. Sí, usualmente sucede cuando existe un cambio generacional en puerta. Entonces, y es cuando ahora sí el patriarca, la persona que creó ese patrimonio, este, voltea y dice, bueno, o sea, ¿qué tengo yo como estructura personal que me pueda ayudar a pasar la estafeta de una manera responsable, ¿no? A la siguiente generación? Entonces, yo creo que lo que activa, lo que dispara ese evento es ese movimiento generacional, ¿no? Y tiene que haber interés de los dos lados, o al menos de uno que pueda un poco empujar el proceso, ¿no? Y esto se da porque, pues obviamente, en la empresa operativa, pues le dedicas todo el tiempo a ese negocio, y a veces nos olvidamos también de qué queremos dejar en el camino, ¿no? De qué queremos dejar tanto a nuestros hijos, a nuestra comunidad, a la gente cercana a nosotros, incluso a la organización, ¿no? Entonces ahí es donde volteas y dices, ¿Cómo ¿cómo puedo hacerlo? yo tener exactamente, cómo puedo crear una entidad o un espacio donde esto se pueda conversar, se pueda llevar a cabo? Oye, ¿cuáles son los, si se puede llamar así, Alejandro, en tu experiencia? Porque yo sé que has manejado varios. En tu experiencia, ya que has pasado por diferentes procesos, ¿cuál sería para ti, Alejandro, en este aprendizaje tuyo como ejecutivo, los puntos finos que hay que cuidar para que todo se haga bien? Uy, buenísima pregunta. Eh, Uno es la comunicación, dos es la comunicación, tres es la comunicación. O sea, creo que es esencial, es el punto toral
de todo proceso generacional, ¿no? Y si quieres continuar así, creo que comunicar de la manera más clara posible tus intenciones, tu cultura, tu liderazgo, o sea, tus procesos, incluso los procesos mentales por los que pasas como dueño de una organización y dueño de un patrimonio. eh, tienes que ser, tenemos que aprender de alguna manera a comunicarlo efectivamente. Ese es por un lado. La otra es la compasión, ¿no? Tener la compasión y el amor a las personas y a la familia, de comprender y comprender que estamos en diferentes etapas, ¿no? Entonces, al momento de comunicar algo, muchas veces puede venir con un contenido emocional importante y tenemos que recibirlo con compasión y con amor, ¿no? Y eso tiene que ir en dos vías. Entonces, creo yo que esos son elementos que no pueden faltar en este proceso, ¿no? Y luego, pues ya vienen ya las cosas un poco más mundanas que tienen que ver con el establecimiento de reglas, establecimiento de protocolos, establecimiento incluso, o sea, protocolos de comportamiento, de cómo te comportas en la organización y cómo te comportas en la familia o en el family office, ¿no? ¿Y Oye, eso a qué te lleva? Pues a ser un dueño responsable. sí, pero fíjate qué interesante. Ahora, tomando en cuenta lo que nos mencionas, me pongo a pensar que no cualquiera puede ser una persona como tú que dirige un family office. O sea, no, requieres un perfil muy especial. Por un lado, obviamente, todo el talento numérico, financiero que tú tienes, pero hay otra parte tuya dentro del secreto del manejo correcto que tiene que ver con lo humano, que ya mencionaste ahorita, precisamente el manejo de la parte emocional, la parte de la compasión. Eso te lleva a ti, Alejandro, a vivir diferentes procesos personales en el manejo de la relación de tu trabajo. Platícame un poquito esto que a veces es como que muy frío, porque son números, pero por otro lado tienes seres humanos. Platícame un poquito de eso. Sí, pues es ese mundo, esos dos mundos en los que convives constantemente requieren de un alto nivel de inteligencia emocional. Entonces, pues lo vas desarrollando, ¿no? Y como dices, o sea, no es para cualquier persona, ¿no? Sí, ¿por qué? Pues porque siempre viene, esos números fríos es lo más fácil de manejar. El reto y el desafío que enfrentamos todos los días en un family office es justamente cómo ayudas a mitigar las fricciones que siempre van a existir, como cualquier otra familia, ¿no? O sea, en cualquier familia vamos a tener fricciones y vamos a tener mecanismos de cómo podemos solucionar nuestros problemas, ¿no? Entonces el family office también a veces se convierte en eso. O sea, además de tener, ¿cómo se llama? Capacidades técnicas, pues sí, también tienes que tener capacidades emocionales importantes para poder apoyar a las familias, a las personas, a que puedan comunicarse de manera efectiva. Dos, que expresen sus intereses y sus inquietudes de una manera libre, en un espacio controlado y amigable, donde toda esa información pueda fluir y todo eso se convierta en acciones concretas que respeten las individualidades, pero que también respeten los intereses del grupo, ¿no? Oye, entonces fíjate qué interesante tu experiencia personal, ejecutivo, directivo, pero al mismo tiempo un ser humano que me imagino que en el proceso de 5 o 6 años para atrás, si hacemos un recuento de tus habilidades, podemos asegurar que tus habilidades, tanto ejecutivas como la parte directiva de todas estas variables que mencionaste, seguramente has tenido que subir tu nivel, quizás año con año, mes tras mes, no sé. Platícame ese proceso tuyo personal de crecimiento. No, pues vives y mueres todos los días aquí. No, la verdad es que digo, para mí es fascinante, ¿no? El mundo en el que decidí eh, participar, ¿no? Es
yo creo que el requisito indispensable en esto es la humildad de seguir aprendiendo, ¿no? Y de querer aprender y de querer contribuir, ¿no? A que estas cosas se den, ¿no? Y requiere mucha resiliencia, requiere mucho empeño, requiere mucha pasión. Y pues esa pasión también, o sea, tienes que distribuirla, ¿no? En tu persona y en los días, ¿no? Entonces, es un trabajo constante que tienes que mantener y es sumamente importante pues mantener una ecuanimidad en todo esto, ¿no? O sea, siempre comento que hay que buscar no despeinarse en estos procesos, ¿no? Lo menos que se pueda despeinar uno es mejor. Y Oye, ¿qué es lo que te hace sentir a ti más orgulloso de tu trabajo hasta el momento, como un logro, como una cosa que tú prácticamente lo peleaste para que se diera? definitivamente cuando logras encontrar cuando logras ese equilibrio de todos estos elementos que suceden alrededor de un family office, o sea, cómo mitigar las emociones, cómo mitigar las visiones, cómo generar puntos de encuentro, cómo solucionar situaciones y a la par de todo eso, cómo mantener un patrimonio ordenado, con un plan concreto, con buenos objetivos y que además de eso tengas la posibilidad de impactar a tu comunidad. Yo creo que, o sea, es un logro que disfrutas todos los días, ¿no? Y eso es El lo que va proceso de sucediendo. trascender. Hablas como el proceso de trascender, Correcto. de ir más allá de las paredes, ¿no? Así es, así Eh, es. Porque, Ahora, digo, fíjate, o sea, el éxito económico que puedas lograr a través de esto, por supuesto, ayuda, pero no es eso. O sea, creo que lo que comentas muy bien es eso, ¿no? Es cómo trasciendes a generar un impacto en otras personas, ¿no? ahora, ¿qué tipo de personas, hablando del equipo tuyo, qué tipo de personas, cuando tú te fijas en el perfil humano para contratar o para que te acompañen en tu oficina, qué tipo de personas, en qué aspectos de su perfil tú prefieres o te fijas más? Uno, en la inteligencia emocional, Okay. muy importante. O sea, eh, porque son diferentes modos de presión, ¿no? Entonces, o sea, puedes trabajar bajo presión por tiempos que tengas que cumplir, ¿no? En una meta, en un objetivo, en un proyecto, ¿no? Eh, pero hay otros tipos de presión y esa presión se va a lo personal. Entonces, o sea, necesitamos sí gente que tenga esa capacidad de, de ser ecuánime ante situaciones adversas, este, y mantener esa cabeza fría y ese corazón caliente, como dicen, Ah, para poder actuar de manera sensata, ¿no? En todo lo que, con un equilibrio completo. Y aunado a eso, pues obviamente las capacidades técnicas que se tengan, ¿no? pero requiere mucho Pero entrenamiento también eso, ¿no? requiere mucho entrenamiento, requiere mucho reforzamiento permanente, este, requiere mucha comunicación, mucha conversación dentro de la oficina. Eh, Creo digo, y es curioso, aquí dentro de las pruebas que nos hemos hecho en diferentes sentidos. Curiosamente, como que todos tenemos un toque, ¿no? Somos muy detallistas, nos gusta, o sea, somos muy responsables de cerrar las cosas, un alto nivel de confidencialidad, de discreción. Hay muchos elementos, muchas características que hay que tener, ¿no? En la familia. Oye, fíjate, en la diversidad que existe dentro de una misma familia, aunque todos vienen del mismo tronco, dentro del tronco existen, tú sabes, unas ramas que van para acá, otras para acá y otras para allá. Siempre, O siempre, sea, siempre. esta serie de maniobras en las que tú, me imagino, tienes que hacer con tu equipo. De alguna manera u otra, como ya lo mencionaste ahorita, estamos hablando de trabajar en equipo, pero fíjate lo que dijiste también, con prudencia, con cuidado, con discreción, todo lo que mencionaste ahorita. Pero al mismo tiempo, con todos esos elementos que dices, además, hacia un mismo objetivo, que como familia, tú, administradora de esto, debes de manejar y mantener el rumbo. Porque puede ser que algún miembro de la familia, en algún momento, Alejandro,
por alguna razón que no sabemos, ¿verdad? Porque somos humanos simplemente, pueda quizás dar un viraje distinto o pareciera que va a dar un viraje y como que si se saliera del barco, ¿no? O agarrar otro barco. Y tú tienes que volver a traer, oye, espérame, el barco es este y vamos para acá. Platícame un poquito de esas experiencias que vives de manera seguramente no cotidiana, pero frecuente. No, y que han pasado a lo largo de mi carrera, ¿no? O sea, yo creo que la frase esa que dice que si quieres llegar rápido, pues vete solo, ¿no? Y si quieres llegar lejos, vete acompañado. Pues yo creo que eso aplica muy bien a los family offices en general, ¿no? O sea, cómo puedes enviar el mensaje de que haciendo las cosas juntos es mejor, ¿no? Este, hay muchas razones que podemos platicarles después al respecto de eso. Eh, y si alguien quiere tomar su camino, también es libre. Entonces, de eso se trata. O sea, el Family Office no es un órgano rector, o sea, sino que es ese espacio sano donde interviene la cocina y la oficina, ¿no? Entonces, donde se dan situaciones cotidianas entre los hermanos, entre los primos, o sea, todo lo que va sucediendo alrededor de las familias en general, pues eso es lo que va sucediendo también en el Family Office, ¿no? Entonces, hay un cierto nivel, y, y, y también qué es lo que se busca en esto es que eh, hay un cierto nivel a veces de informalidad dentro de las familias en general, eh, que lo que busca el Family Office es ir generando proceso de institucionalización. Entonces, muchas veces también para quienes hacemos esto, el hecho de vivir en un mundo que es muy flexible por un lado, pero que también busca una institucionalización por el otro, a veces o sea, no es fácil para todos, ¿no? Para algunos. Entonces, esas dos fuerzas que confluyen constantemente, este, tiene su riqueza también. Y hay que mantenerlas de una manera muy sana, ¿no? Oye, ¿en qué momento tú, por ejemplo, Alejandro, piensas que una persona que dirige un family office se convierte para la familia, se convierte en un recurso súper indispensable? Hablo de la persona, no hablo tanto de la oficina, sino de ti. ¿Qué tanto te conviertes o cuánto te conviertes tú en una persona indispensable para la propia familia que dice, no, espérame, no podemos vivir sin él? ¿Cuándo te conviertes en eso? Buena pregunta. Yo creo que el tiempo lo dirá. No te podría responder. No te podría responder eso. Lo que sí te puedo decir que el perfil que se necesita en un family office es un perfil de largo plazo. O sea, es alguien que quiera terminar su carrera, digamos, profesional en algo como esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente es muy, o sea, la curva de aprendizaje, la curva de adaptación de una persona a un family office, pues lleva tiempo. Te puede llevar años, te puede llevar 5 años, 6 años, ¿no? Entonces, y hay que generar la confianza, hay que generar los vínculos, en todo esto, ¿no? Y la verdad es que, digo, nunca somos indispensables, pero es muy difícil, realmente en el mundo es muy difícil eh, encontrar ejecutivos para Family Office. ¿Sabes por qué? Creo yo también lo que tú acabas de mencionar, Alex, porque la palabra más importante, tú le dijiste hace ratito, es la confianza. O sea, ¿cómo le voy a confiar? ¿A quién le voy a...? Es como si yo lo encuentro un poquito parecido a esto que te voy a decir. Es como si, por ejemplo, te enfermas tú de tu corazón, por ejemplo, y requieres ir a ver a un cardiólogo, y el cardiólogo te dice, ¿sabe qué? Pues lo tengo que abrir, porque tu problema requiere una intervención de esa que se llama pesada, ¿no? Oye, ¿cómo le vas a dejar no sé cuántas horas, 5 o 6 horas de una cirugía de ese tipo, tu vida en las manos de él? Bueno, en este sentido, claro que el ejemplo no es idéntico, pero sí en terreno de la parte de la confianza. ¿Cómo confían en ti y cómo se gana una persona como tú la confianza? Fíjate, hablaste del patriarca, pero ahora ya hay una segunda generación y luego no sé en cuánto tiempo viene la tercera. O sea, ¿cómo es que tu patriarca, el patriarca te dijo, confío en ti,
y te ganaste la confianza de los hijos del patriarca. ¿Cómo se le hace? Siempre con mucho respeto. O sea, es porque, o sea, ser, justamente ser institucional en lo que haces y tratar con respeto obviamente o sea, a cada uno de los miembros de la familia, independientemente de la condición en la que estén, ¿no? Entonces, eso es lo que he aprendido a lo largo de mi carrera es eso, ¿no? Y la prudencia, siempre con la prudencia, ¿no? Siempre tienes que ser cuidadoso en todo esto, en todo lo que haces, ¿no? ¿Hasta dónde tú te sientes que te tienes que limitar, por ejemplo, en hacer una propuesta al patriarca, vamos a ponerle así, Ujú. porque no coincida con lo que a lo mejor uno de los hijos pareciera que no va por ahí, pero tienes que proponerla, porque como tú lo dijiste hace ratito, es por el bien de todos, es un bien mayor. Así ¿Cómo le es. haces? Te preparas, o sea, tienes que prepararte muy bien y tienes que incluir justamente lo que decía ahorita, ¿no? Es cómo en cada acción que tú llevas a cabo, este, integras la expresión individual de los miembros de un family office, ¿no? O de los socios de un family office. Entonces es muy importante y mantener una comunicación abierta. O sea, justamente estas plataformas son para eso, ¿no? Son lugares donde fluye o sea, tanta diversidad de ideas, opiniones, intereses, inquietudes, problemas, soluciones, que tienes que mantener uno, el carácter institucional, y dos, la inclusión, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Entonces, elaboras una buena tesis, ¿no? De misión. O una buena tesis, o una idea, o una acción que quieras hacer y que quieras ejecutar, un plan, pues lo documentas bien y lo presentas, ¿no? O Porque, sea, aunque fíjate, siempre es un reto, ¿no? Y siempre te pueden decir que no, y sí, no, y es pero que para eso, hay otra cosa ahí, Alejandro, que tú compites contra otras ideas de otras personas que no están adentro de la organización. claro, O sea, tú tienes una competencia permanente estimulada haz de cuenta, fueron a un programa a no sé dónde, en qué país, un Family Matters, no sé dónde fue. Oye, traen ideas que no son con las que tú estás siguiendo un plan que ya habías diseñado en el mes de enero. Estamos hablando de que apenas vamos en el mes de marzo, abril, y ya te traen otra idea diferente. ¿Cómo manejas eso? no, fíjate que ahí justamente es la institucionalización, o sea, lo que hay que ir trabajando es en elaborar órganos de gobierno adecuados para que estas situaciones cada vez sucedan menos, ¿no? O sea, y que existan los conductos adecuados para tenerlos en cuenta y para, y para presentarlos, ¿no? O sea, el foro adecuado para presentar todo esto que está sucediendo en el tiempo, ¿no? Porque todo cambia. O sea, nada está escrito en piedra, todo o sea, los ciclos van cambiando, de las personas y del mundo en general, la economía, van cambiando. Entonces tienes que tener esa capacidad de adaptación, pero sí los conductos adecuados para darles el curso correcto y el respeto correcto a las ideas de cada uno de los socios, ¿no? Que integren un family office. En un momento dado, ante una situación en la que tú tengas que proponerles a lo mejor alguna novedad, ¿qué tanto tienes que sopesar? Fíjate, hay dos elementos aquí claves. Ya lo mencionaste al principio. Uno es el patrimonio, tres elementos. Otra es la familia y otra es la empresa. Ya lo mencionaste tú claramente. Ujú, Entonces, de repente, pudiera ser que algo que tiene que ver con el patrimonio, probablemente de manera bien estudiada, obviamente, bien manejada con los estímulos, que todo lo que esto tiene por ahí, que lleva en la parte técnica, a lo mejor no coincide con algo que la propia empresa empieza a desarrollar por su cuenta, con un ujú, director o con lo que tú quieras, pero pareciera como que de repente el patrimonio se convierte en algo que debo de cuidar mucho y que por allá el director de la operación de la empresa se encarga de lo suyo, de que la empresa funcione, pero hay un claro, director allá, hay un director allá. claro, claro. Y por otro lado, los miembros de la familia, que me imagino que hay una o dos personas que tienen más influencia en la cuestión de la cohesión, del amor, del continuismo.
de la parte de los valores de la familia, es otro elemento, pero tú no entras ahí, tú entras en la otra parte, tú entras en la parte de cuidar el patrimonio. Así es. Y es una empresa. Sí, es una O sea, empresa al aparte, final es una empresa patrimonial, ¿no? así es, Y en esa empresa patrimonial, pues debes de tener una estructura, si no igual, pues similar a cualquier otra organización, así ¿no? es. Corporativa. Sí, sí, Entonces tienes que tener tus órganos de gobierno, tienes que tener, en el caso o sea, de oficinas de inversión, pues tienes que tener tu comité de inversión, tienes que tener tu consejo, puedes tener ambos o puedes tener uno de ellos, pero algo que al final de cuentas sea un árbitro justo al momento de dirimir diferencias. O sea, porque siempre estamos pensando en lo bueno que pasa, ¿no? Y justamente para poder establecer un ecosistema que funcione, tienes que pensar en lo que puede salir mal y cómo lo vas a tratar. los riesgos. Exacto. ¿Alguna, Entonces, alguna, ahí es, alguna experiencia tuya, y no en el trabajo actual, sino en otros que has tenido también dentro del terreno de familia, alguna experiencia tuya que te haya permitido aprender muchísimo porque te pasó eso? ¿Cuál ha sido? mira, la verdad es que, o sea, y me ha sucedido incluso con colegas, ¿no? Ajá. O sea, con colegas donde la simple interacción, la conversación que tienes entre unos y otros, te da un aprendizaje tremendo, ¿no? Te ayuda mucho, te da herramientas para poder aplicarlas este, en, en tus actividades diarias, ¿no? Y lo que sí te puedo decir es que, y parece cliché, pero no es cierto, o sea, no es cliché, es verdad. O sea, cada familia tiene una particularidad muy diferente a las demás, ¿no? Entonces, son muy distintas. Entonces, todas empiezan y terminan con diferentes cosas. Entonces, no es comparable, no hay un estándar donde tú digas, ¿sabes qué? Esto es igual a lo otro. No. Entonces, yo creo que esas diferencias que existen entre las familias son los aprendizajes más importantes. O sea, O sea, que, que, que aprender te- viendo y oyendo colegas cómo le hacen lo que han tenido que hacer para salir adelante, por ejemplo, algo Así así. es, así es. Sí, situaciones que se van presentando. Obviamente aprendes mucho de familias que tienen muchas generaciones y que siguen juntas. Oye, y luego tú dices, a ver, cuando platicas con colegas, no sé, estás en una reunión en otra ciudad, por allá, no sé dónde, y cuando se empiezan a ver entre ustedes, como que se desahogan entre ustedes, ¿no? Pare- Sí, parece terapia de grupo, Sí, ¿no? oye, ¿a ti cómo te fue? ¿Tú cómo lo hiciste? Oye, pues a mí me pasó esto, pero mira que yo, me imagino que es como que refrescante esto, ¿no? Pues lo que pasa es como cualquier seminario o congreso, ¿no? Digamos así, los congresos médicos, bueno, pues qué padre que pueda haber congresos de Family Office, ¿no? Que los hay. Y lo interesante de todo esto es justamente cuando tú conversas o sea, y lo más lindo de todo esto es que hablas de situaciones, no hablas de personas, ¿no? No hay personas, claro, claro. Entonces, o sea, puedes tener una conversación muy amplia, muy profunda, y te digo, lo lindo de todo esto es que puedes platicar con una persona que ha estado manejando una familia que tiene 5, 6, 7 generaciones, ¿no? Y que ya han pasado por las que te puedas imaginar y que hay más de 500 miembros de una familia, ¿no? Y eso, pues obviamente lo que te hace es enriquecer tus procesos si es que estás en una situación diferente, con familias más jóvenes o al menos que no son todas esas generaciones que han sucedido. Entonces, todo eso lo vas aprendiendo y lo importante de un family office es que se convierte en un centro de conocimiento tanto para la familia como para los ejecutivos, ¿no? Oye, me da la impresión, Alejandro, que las familias, cuando van a estos eventos que tienen que ver con el desarrollo y crecimiento de sus propias oficinas de familia, me da la impresión, Alex, que una cosa que no se toma como que estuviera en riesgo, vamos a ponerle así, es el capital. O sea, yo voy a ese evento más para aprender del manejo del capital, voy para aprender cómo llevarme mejor con mi familia, cómo trabajar mejor, cómo hacer mejores prácticas
en el sentido de la cohesión, del trabajo en equipo, de ir juntos a la misma velocidad, en el mismo barco, etcétera. Entonces, la pregunta tiene que ver con esto, y es como un poquito como el huevo de la gallina. ¿Qué es primero, el patrimonio o la cohesión familiar? Pues ves que lo acabas de decir ahorita, a final de cuentas es un mecanismo de protección de capital. La comunicación con la familia, la cohesión, la integración, este, o sea, todos esos procesos internos que tiene cada una de estas familias eh, te llevan justamente a mitigar los riesgos de un demérito en el capital, ¿no? O sea, huevo, gallina, pues digo, hubo alguien que creó un patrimonio, ese alguien tiene una familia y pues se acerca el momento de una transición generacional. ¿Cómo le haces? O sea, qué es lo que te gustaría hacer a ti como papá o mamá de tus hijos para que sean dueños responsables, para que tengan la posibilidad de florecer, para que tengan la posibilidad de dejarle algo a la comunidad, para que, para que eduquen bien a sus hijos, los que vienen? O sea, ¿cómo generas todos esos mecanismos para que justamente este legado perdure, no solamente la siguiente generación, sino las generaciones venideras? Entonces, ese es el reto. O sea, es el reto. El reto es cómo nosotros dentro de estas oficinas familiares operamos de cara a lograr ese objetivo. O cuando vamos a contribuir a ese objetivo, porque pues ya vendrán otros después que yo, ¿no? Y esto, Dios mediante, seguirá. Pero es eso, o sea, ¿cómo le haces para que el legado perdure por generación? ¿Y cómo contribuimos cada uno de los que pertenecemos a este tipo de organizaciones en lograr ese cometido, ¿no? ¿Cuándo tú ves que se disparan los indicadores que hacen trigger para que una persona que tiene un patrimonio, que tiene una empresa, que tiene una familia, le causa el momento que dice, ahorita hay que crearme, ya tengo que crear mi familia, mi oficina familiar? ¿Cuándo es? Bien, hay diversos factores, ¿no? Uno de ellos, creo yo, que puede ser desafortunadamente una enfermedad. Otros pueden llegar bastante antes, donde hay una planeación previa y lo que quieres es preparar sucesores para tu empresa, para tu organización, para tu empresa. Este, y hay quienes se van adelantando en el camino y dicen, oye, lo que yo quiero hacer es justamente generar esa plataforma que, que, que proteja esta cultura familiar por generaciones, ¿no? Entonces lo vas planeando con Sí, el tiempo. pero debe haber algún momento, dijiste tú, puede ser la enfermedad, pero puede ser también lo que al revés, que a miembros de los hijos, por ejemplo, le digan al papá, oye papá, mira, ya es el momento para que hagamos algo de esto. O sea, ya maduraron ellos a un nivel donde ya se casaron, ya tienen familia probablemente, y empiezan a darse cuenta que hay que poner orden, hay que institucionalizar las cosas, hay que poner una persona que administre el bien común, vamos a ponerle así, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Sí, totalmente. A Total, tienes veces, razón. A veces viene de las generaciones que están entrando, ¿no? En la sucesión patrimonial. a nosotros nos ha tocado trabajar con empresarios que justamente lo menos que quieren es darle juego a sus hijos o a sus descendientes. Pareciera que ellos creen que son eternos y que pueden estar ahí, no sé, tienen 85 años y creen que todavía van a durar no sé cuántos años más activos y con el cerebro al 100. Y ya los hijos están esperando que el papá o el abuelo me inicie una conversación de, oigan, ¿cómo ven si nos juntamos? Y no la inicia, no la inicia, hasta que no viene un hijo y le dice, papá, a ver, ya estuvo bueno esto, ¿verdad? Ya tenemos mucho relajo aquí, y entonces ocurre lo que te acabo de mencionar, que ¡pum!, se dispara la necesidad, ¿no? Sí, también viene por sí, pues, definitivamente, también viene por ese lado, ¿no? Viene en la parte, como lo habíamos platicado antes, o sea, en la transición generacional siempre vienen estos cambios Sí. y siempre vienen estas necesidades, ¿no? Y hay que, o sea, y es un proceso difícil, ¿no? Porque también el patriarca, pues tiene, o sea, pasa por su duelo, ¿no?
¿Por qué? Pues Sí, porque está llegando a una etapa de su vida en la que tiene que soltar. Y la que ese soltar cuesta muchísimo trabajo. O sea, no es tan simple como pudiera ser la acción de dejar algo en la mesa, ¿no? Y que alguien lo tome. sí, no es Entonces, tan es un fácil. No es como proceso que, que no. no es como que, oye, los invito a que gobiernen conmigo. No, no, que no es No, así. no, eso es un proceso y más cuando has tenido la fortuna de ser exitoso y que todo vaya bien y esto y lo otro, y pues se van dando cosas en el camino, ¿no? Y hay quienes dicen, también me tocó en días pasados, dicen, oye, pues yo no hago juniors, ¿no? Ajá, ajá. Entonces yo no hago juniors, pues yo no les digo lo que tengo, cómo lo tengo, qué hago, todo eso, ¿no? Y eso a final de cuentas lo que provoca es un daño a la siguiente generación, ¿no? Exacto. O sea, Sí, porque no porque los fíjate, estamos enseñando ándale. a que sean dueños responsables, a que puedan aspirar a ser empresarios exitosos, a muchas otras cosas que van con la siguiente generación, ¿no? Y que Porque vienen con pensamientos diferentes y nuevos, ¿no? y es que ellos están aprendiendo junto con su family office a ser mejores empresarios. Así es, O sea, están tomando así es. lecciones, como tú señalaste ahorita. Cada vez que tú, Alejandro Basúa, haces algo por el family office en el terreno institucional, le estás enviando un mensaje a todos los descendientes de cómo se hacen las cosas para que cuando las hagan ellos, los hagan bien también, Exactamente. ¿verdad? Y que exista ese hábito, ¿no? Sí. De hacerlo de manera institucional. Y Pues es más sencillo. Evitas, estás liderando una conducta tú, Alejandro, estás liderando un modo, estás liderando una manera de hacer las cosas también, porque en tu propio trabajo, quizás no sea esa tu función, pero lo estás haciendo de rebote, porque los demás te ven a ti y a la hora que tú ven en ti institucionalización, toman en cuenta esto y dicen, espérame, no se vale esto, tengo que seguir lo que me dijo Alejandro. sí, es educación. O sea, a final de cuentas es educación, es un proceso educativo que no termina, ¿no? Sí. Que es permanente. Y justamente a veces, pues como dices, hay condiciones en las que los patriarcas, pues, o sea, no tienen el tiempo o no quieren darse el tiempo de voltear, de sentarse a un momento a compartir toda esa experiencia, toda esa riqueza que tienen, ¿no? Este, y el Family Office justamente funciona para eso. Sí, qué O sea, interesante. ¿cómo vas a ayudar? ¿Cómo vas extrayendo todo ese valor añadido que tiene una persona que ha creado una empresa, que la ha desarrollado, que ha sido exitoso? O sea, ¿qué puedes hacer para contribuir en que eso pase a una siguiente generación de una manera impecable, Ordenado. ¿no? Fíjate, Ordenada, impecable. qué curioso, una persona diría, tengo que crear una oficina que se convierte luego en una empresa, Así es, para que dentro de mi empresa que yo tenía haya otra empresa además para que gobierne el patrimonio. así es, Porque ya he logrado un nivel de patrimonio tal que ya no se cuida solo, lo tiene que cuidar alguien, así es. ¿verdad? Exactamente. Y a veces, o sea, yo como dueño del patrimonio ya no tengo el tiempo para hacerlo porque sigo No, yo metido en mi compañía o sí, sigo haciendo otra cosa, lo que sea, ¿no? Pero que exista esa libertad. O sea, y justamente cuando profesionalizas un family office, tiene ese propósito. Y eso, sabes que, o sea, cada uno de los miembros de una familia tiene la libertad de hacer lo que prefiera y sabe que existe algo que está manejado de una manera institucional, ¿no? sí. Oye, en tu experiencia ya en México, comparado con otros países que también tienes la experiencia tú, ¿en México existe la cultura para crear family office o estamos muy verdes en eso? No, ha crecido muchísimo. Yo te puedo decir, tuve la fortuna de estar en uno e iniciar uno de los primeros family offices en México en el 96. Este, y yo creo que te puedo decir que en los últimos 10 años, después de eso fue lento el proceso, y yo creo que en los últimos 10 años ha habido una explosión al menos de intenciones de iniciar family offices, ¿no? Okay. O sea, En México. se está consolidando el concepto de hacerlo y hacerlo bien. Así es, así es. Muy bien. Y digo, obviamente en Estados Unidos y en Europa, pues tienen siglos, Mucho ¿no? más, más años, ¿no? Tienen muchos años, tienen siglos realmente con el tema de Family Office. Muy bien. Has tocado temas súper interesantes, Alejandro, ¿eh? Encantado.
Gracias, Alejandro, muy amable por tu A tiempo. ti, Ya muchas sabes. gracias.